Buenas tardes. Ningún problema económico tiene una solución puramente económica. Es una frase que corresponde al filósofo y economista escocés del siglo XIX, John Stuart Mill. Nada es solo cifras y funciones, también son personas, nombres, caras, almas, y por tanto las medidas que se adopten deberían de tener ese principio en cuenta, algo que queremos recordar en este regreso de valor añadido que coincide con la publicación de las cifras del paro registrado de abril. Son cifras que reflejan la fuerte repercusión que ha tenido el COVID-19 en la economía y en el empleo de Castilla y León. Por ejemplo, los desempleados han aumentado en 13.700 personas, hasta llegar a los 166.000. En España, el aumento han sido de 282.000 para rozar de nuevo los casi 4 millones de parados. Aumento del desempleo como consecuencia del confinamiento y del parón de la actividad económica durante el último mes y medio. Pero algunas iniciativas ya están poniendo en marcha proyectos para cambiar el signo de esos números. Es el caso de las empresas TIC y de ciberseguridad de nuestra comunidad. Han creado una plataforma para apoyar la reactivación y sobre todo las nuevas herramientas que nos ha dejado la pandemia. Especialistas que aquí estamos congregados en la plataforma para intentar ayudar. Con la iniciativa del ICE y del INCIBE, lo que es un servicio de orientación y asesoramiento a empresas, autónomos en ciberseguridad y teletrabajo. Que están surgiendo muchísimas dudas en las pequeñas y medianas empresas. La verdad es que el tema legal, el tema administrativo está siendo muy complejo. Y para la pyme y el autónomo es muy importante el tener una plataforma, un sitio centralizado donde se le pueda dar esa información, donde se le pueda asesorar de una forma, además, como hacemos nosotros en principio, de una forma gratuita. La transformación digital no es poner un ordenador, es adquirir distintas herramientas que te permitan ser competitivos en un mundo como el actual. Más que como una plataforma, nace en un principio como un servicio que se quiere dar al ciudadano. Ese primer contacto donde pues, cualquier autónomo, pyme, que pone en cuestión si es su solución o si no tiene solución en ciberseguridad, en teletrabajo o algún tipo de ayuda que se vaya a poder prestar por parte de las instituciones. Vamos a buscar siempre es una atención en el menor plazo posible, donde además se pueda cuestionar y ayudar a cualquier empresa que pueda necesitarlo. Un trabajo que busca hacer de Castilla y León un referente en materia de ciberseguridad. Este tipo de iniciativas son las que van a cobrar importancia cuando esto pase. Nos ha estado costando 2 años y medio poner en marcha todo este proyecto. Creo que nos estamos basando en mostrar algo que es real, no es una hipótesis de vamos a hacer y a partir de ahora, no, esto ya está. Abril también nos ha dejado una caída importante de afiliaciones a la Seguridad Social, casi 550.000 en España, 30.000 y 21.000 en Castilla y León. Pero nos vamos a fijar en otro dato, el de las prestaciones que se han pagado durante el mes de abril. Han pasado desde los 2 millones a los 5 millones. Esto supone aumentar 3 millones el número de prestaciones que se han pagado en este abril tan peculiar. Pero sobre todo hay que fijarse
en la cantidad que se ha abonado para pagar esas prestaciones. Son 4.512 millones de euros ha tenido que pagar la Seguridad Social. Esto supone aumentar un 207% la cantidad desembolsada para hacer frente a esta situación de ERTES, de desempleo y de paro. Todo esto vamos a hablar con nuestro experto que ya está acompañándonos, con Agustín Hernández. Buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás pasando estas semanas de confinamiento? Pues bueno, supongo que como todos, ¿no? Con mucho trabajo, porque como os podéis imaginar, para los asesores laborales esta época ha sido un trabajo ingente, como consecuencia de todo el tema de los ERTES, la normativa que ha salido, con cierta incertidumbre, porque nadie tiene la varita mágica. El otro día leí un artículo de un economista que decía que lo más inteligente que puedo decir ahora, qué va a pasar, cómo vamos a salir, es que no lo sé, ¿no? Entonces, pues pasa un poco pues parecido a todo el tema en tema laboral, ¿no? ¿Qué va a pasar con las afiliaciones? ¿Qué va a pasar con la recuperación del empleo? Pues no lo sabemos, porque depende un poco de la evolución del COVID-19, por desgracia, ¿no? Sí, si quieres vamos a centrarnos para empezar con las dudas que tienen muchos trabajadores, sobre todo los que están en ERTE, en estas semanas pasadas: voy a cobrar, cómo no voy a cobrar, cuándo tengo que solicitar algo, claro, porque ha sido muy confuso todo lo que es la tramitación. Si yo estoy en ERTE, soy un trabajador que estoy en ERTE, ¿cuál es mi situación? ¿Cómo se van dando esos pasos, o deberían de ir dándose esos pasos? Claro. Lo que hizo el Gobierno fue modificar un poco la legislación laboral que había con respecto a los ERTES, para cortar los plazos en algunos casos, y bueno, hemos visto que hay dos ERTES, unos de fuerza mayor, que son los vinculados al coronavirus, y otros por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas, que también estaban vinculados al COVID-19, pero no eran entidades que hubieran estado obligadas a cerrar como consecuencia del estado de alarma, sino que pudieran tener estas causas, ¿no? Entonces, claro, todos los ERTES vinculados a este coronavirus, los trabajadores y trabajadoras que sean incluidos en esos ERTES sean aprobados por la administración pública, que son las administraciones provinciales, los trabajadores van a tener derecho a cobrar la prestación por desempleo. Dabais el dato del pago de las prestaciones por desempleo, que ha sido abismal, que ha sido tremendo, muy grande, y la ventaja que tienen es que esa prestación por desempleo que gasten durante la tramitación del ERTE, durante la duración de estos ERTES, que son periodos de situación de suspensiones de contratos o reducciones de jornada, porque a veces los ERTES pueden ser de reducciones de jornada, esa prestación por desempleo no les consumirá su derecho para una prestación futura, es decir, se le repondría esa prestación por desempleo. ¿Qué se hizo? Como el Gobierno preveía que iba a haber una gran cantidad de expedientes de regulación de empleo temporales, de ERTES, pues planteó que la solicitud no la hicieran los trabajadores para no colapsar a los servicios públicos de empleo, que como os podéis imaginar están colapsados porque han contratado gente, pero claro, la gestión de las prestaciones ha sido la misma que se hizo en la crisis anterior, pero claro, esto ha sido en un mes, ¿no? Entonces es muy grande. Está todo concentrado. Claro, entonces los trabajadores nos hacen muchas consultas: mi empresa ha pedido un ERTE, yo no estoy trabajando, y claro, no sé si se lo han concedido o no se lo han concedido. Entonces le tenemos que decir que la empresa tiene que notificarle si le han concedido el ERTE, si les van a incluir en el ERTE o están incluidos en el ERTE, y que la prestación por desempleo no la tienen que tramitar los trabajadores y trabajadoras, sino que la tramita automáticamente la empresa. Y luego el Servicio Público de Empleo le mandará una resolución a su casa en vía administrativa o bien por vía telemática, con la concesión de esa prestación por desempleo vinculada al ERTE, con la duración que en algunos casos el ERTE va a estar vinculado al estado de alarma, o en algunos casos va a tener un periodo superior. La duda que tenemos ahora, los agentes sociales, los sindicatos mayoritarios y los empresarios están negociando para, a través del diálogo social, intentar llegar a un acuerdo: qué pasa cuando termine el estado de alarma. Si el estado de alarma termina mañana, porque no sale la prórroga del estado de alarma, claro, si nos vamos a la normativa específica, podría ocurrir que los ERTES decayeran. Entonces, claro, ¿cuál sería la situación de estos trabajadores, ¿no? No creo que vayamos a eso, sino que iremos probablemente a que haya acuerdo por parte de los agentes sociales, los ERTES bien se prorroguen o bien se modifiquen. La duda que tenemos es si va a haber que presentar ERTES nuevos, o estos mismos ERTES se pueden modificar en el sentido de que si una empresa, por ejemplo, tiene que empezar con un 30% de actividad, tiene 20 trabajadores, y para empezar la actividad no necesita 20 trabajadores, sino 5 o 6, que puedan incorporarse progresivamente los trabajadores, y los trabajadores y trabajadoras estén también protegidos por esa prestación por desempleo que están cobrando, y que tampoco se consuma ese derecho de prestación, ¿no? Un poco para reactivar la situación económica, pero también con la protección de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que yo creo que es fundamental. Sí, que es lo que se está negociando, si esas condiciones beneficiosas para el trabajador pueden continuar con otro tipo de ERTES más normales, por llamarlo, eso es, ¿no?
Sí, si decae el estado de alarma, las medidas extraordinarias podrían decaer. Entonces, claro, el planteamiento es qué va a pasar cuando dentro de 15 días, dentro de 20 o mañana ya no haya estado de alarma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos ERTE, con todas estas medidas sociales complementarias? Esa es un poco la discusión que tenemos ahora en los medios de comunicación que vemos en los políticos, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que a lo que iremos será probablemente porque hay un informe de la Dirección General de Trabajo de la semana pasada interpretando un poco la normativa, y lo que plantea es que los ERTEs en suspensión de jornada de fuerza mayor o causa económica vinculados al coronavirus puedan pasar a ser expedientes de reducción de jornada. Es decir, que una empresa pueda incorporar a los trabajadores de manera progresiva, que entre 3 trabajadores, 4 trabajadores, 5 trabajadores, o incluso pueda pasarse de un ERTE en suspensión a una reducción de jornada, que en lugar de trabajar 5 días a la semana, puedas trabajar 2 o 3 días a la semana en función un poco de cómo venga la actividad, ¿no? Que eso es un poco el planteamiento. Sí, porque toda la vuelta estará condicionada también por la normativa sanitaria, claro, ¿no? Porque eso marcará mucho la actividad. Sí, eso es. La normativa sanitaria lo va a marcar todo, ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, los trabajadores y trabajadoras que estén tranquilos, yo sé que muchos y muchas nos están llamando porque no han cobrado la prestación, sabemos que es complicado, que es difícil, pero claro, hay tanto número de solicitudes de prestaciones que los servicios públicos de empleo tienen que sacar, que algunos nos encontramos que han cobrado el mes de marzo, otros no han cobrado abril. Entonces, digamos que el Servicio Público de Empleo va sacando las prestaciones pues en función de solicitud de orden de llegada, ¿no? Estás hablando de cobro de prestaciones, sí. que hoy precisamente se puede empezar a solicitar para 2 colectivos muy concretos, ¿no? Trabajadores temporales y sobre todo las empleadas del hogar que no han tenido nunca desempleo. ¿Qué tienen que hacer brevemente, que nos quedan 3 minutos? Vale, sí, verdad es que me lío mucho como siempre. Sí, las empleadas del hogar son un colectivo que, como hemos comentado alguna vez, no han tenido nunca una prestación por desempleo. De hecho, no cotizan por desempleo, no tienen derecho a esta prestación. Entonces, esta es una medida importante que a través del diálogo social se lleva planteando mucho, desde las organizaciones sindicales se lleva planteando desde hace tiempo, ¿no? Que puedan tener una prestación parecida a una prestación por desempleo. Ha salido esta prestación por desempleo, salió ya hace casi un mes en el BOE, pero justo en el BOE de ayer salió la forma en la que tienen que solicitarla. Las empleadas del hogar que hayan sido despedidas, hayan sido dadas de baja en la Seguridad Social, su contrato ya se haya extinguido o hayan suspendido sus servicios, es decir, que aunque no hayan sido despedidas y no hayan sido dadas de baja en Seguridad Social, sus servicios hayan sido suspendidos porque para protección de las personas con las que trabaja en la casa y protección suya propia se haya suspendido la prestación de servicios, es decir, no hayan ido a trabajar, podrán solicitar esa prestación. Pueden solicitarla desde hoy, pueden pedirla por medios telemáticos, como las oficinas del Servicio Público de Empleo aún están cerradas, si se puede pedir por medios telemáticos con certificado digital se puede hacer, y si no también cabe pedirlo a través de la oficina de correos. Si no también podemos recomendar que se pueda hacer una solicitud de cita previa en la propia página del SEPE, sepe.es, para que puedan ellas llamar, para que el propio Servicio Público de Empleo se ponga en contacto con las trabajadoras para pedir esta prestación. Las trabajadoras cuyo contrato se haya extinguido van a tener que aportar esa carta de despido y la extinción del contrato. Aquellas trabajadoras que hayan seguido dadas de alta en Seguridad Social pero no hayan prestado servicios, van a tener que aportar una declaración responsable del empleador en el que declara que no ha prestado servicios como consecuencia del COVID-19. Nos queda para tratarlo también, por dejarle el apunte que muchas personas están interesadas en ello, son las convocatorias de las ayudas y complementos de la Junta de Castilla y León, que se están empezando a sacar ahora las bases. ¿Cómo está eso ahora mismo? Un minuto. Sí, un minuto, lo intento. Sí, salió justo la semana pasada, las bases reguladoras. Hay un marco importante en el diálogo social de ayudas a empresas, ayudas a trabajadores y trabajadoras. La que ha salido la semana pasada ha sido las bases reguladoras para que los trabajadores y trabajadoras afectados por ERTEs, siempre y cuando su base de cotización sea inferior a 1.600 euros brutos mensuales, puedan solicitar estas ayudas. La novedad que hay es que esa ayuda no la van a tener que pedir los trabajadores y trabajadoras, sino que igual que se ha hecho con la prestación por desempleo, van a ser las empresas las que tramiten esa solicitud. Sé que desde el ámbito sindical se ha solicitado que sea obligatorio para que las empresas lo pidan, es decir, que todas las empresas que hayan presentado ERTE tengan obligación de pedir esa ayuda de la Junta de Castilla y León en los ERTEs de reducción de jornada y en los ERTE de suspensión de jornada, para que todos los trabajadores que cumplan requisitos puedan tener derecho a esa ayuda. Entonces tendrán que hacerlo automáticamente las empresas, por los trabajadores, como algo parecido a lo que ha ocurrido con la prestación por desempleo. Pues muchas gracias, Agustín. Gracias a vosotros. Gracias por aclararnos todos estos puntos. Quedan muchos sobre la mesa porque el futuro nos tiene que traer todavía muchas normativas y muchos cambios y muchas medidas para paliar todos los efectos que tenga esta crisis, sobre todo en los trabajadores. Gracias, Agustín. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos porque, a pesar de la situación actual, hay empresas
que no dejan de apostar por la innovación. Es el caso de Quesos El Pastor de Santa Cristina de la Polvorosa en Zamora. En esta ocasión, la quesería zamorana lanza al mercado nuevos productos que utilizan un 70% menos de plástico. Quesos El Pastor da un paso más en la sostenibilidad y la innovación, con el doble compromiso de respeto al medio ambiente y de desarrollo tecnológico. Hemos reducido el plástico, que es lo que entendemos que debemos de ir quitando todos los fabricantes para proteger el medio ambiente. Sus nuevos envases de lonchas de quesos llegan al mercado con este distintivo, el de menos 70% de plástico, 100% reciclable. La quesería zamorana lleva un año trabajando en este proyecto y en medio de esta crisis sanitaria comienza su comercialización. Seguimos con los pasos marcados, aunque estemos en estas circunstancias que no son las más convenientes o las más idóneas para lanzar productos nuevos. Y ahora esperar a ver cómo responde el mercado. Toca el trabajo duro, el intentar convencer a todos los compradores y todas las organizaciones para que empiecen a demandar o a comprar nuestros productos para que estén presentes en los diferentes lineales en toda España. Un momento difícil, pero en el que confían que el consumidor priorice la sostenibilidad y las buenas prácticas con el medio ambiente. Innovación y sostenibilidad, palabras claves en la economía actual. Pero ¿cómo va a evolucionar? De ello vamos a hablar con José Luis Rojo, profesor de Economía de la Universidad de Valladolid y coordinador del Grupo Hispalink, que ha presentado recientemente sus previsiones. Buenas tardes, profesor Rojo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va ese confinamiento? Es lo primero que preguntamos todos cuando nos saludamos. Bueno, mucho trabajo. El trabajo de la universidad se ha acelerado y nos ha creado necesidades y formas de trabajar nuevas. Entonces, bueno, estamos probablemente un poco desbordados, pero bueno, intentamos hacer lo mejor que podemos. Probablemente la universidad también aprenda a mejorar las herramientas para hacer más sencillo todo el trabajo, no ya el nuestro, el de los estudiantes, que es probablemente más complicado incluso que el nuestro. Ustedes han aprovechado estas circunstancias para también presentar sus previsiones de crecimiento, en este caso de contracción económica. ¿Cuál va a ser la de Castilla y León? Bueno, no se sabe, como decía antes Agustín Hernández, no está claro qué va a pasar en el futuro, porque es que además no se sabe qué va a pasar con lo que es la propia evolución de COVID-19, la duración, la profundidad. Todavía estamos en medio y no es algo de lo que se tengan grandes experiencias. Por eso, el mayor valor de las predicciones que tanto nosotros como otras entidades están haciendo es un poco la importancia de seguir la marcha de la economía en relación con la enfermedad. Está claro que esas predicciones tendremos que cambiarlas. Nosotros tendrá que cambiar el gobierno, sus previsiones macroeconómicas, en fin, todo el mundo tendrá que irse ajustando a lo que es la realidad, si no esto es una tontería, claro. Pero bueno, ¿cuál es la idea que nosotros vemos ahora? Nosotros ahora vemos que si el escenario no se complica demasiado, si es un escenario, digamos, mediano, ni muy favorable ni muy desfavorable, el decrecimiento podría estar entre una contracción del 4% y del 8%. Es decir, que si el año pasado Castilla y León produjo 100, este año produciría pues entre 92 y 96, 95, 96. Esa es la idea que ahora mismo vemos, ya digo, en un escenario central, en una idea ni muy dramática ni muy favorable de lo que puede pasar con COVID-19. Preguntamos muchas veces los periodistas cómo va a ser la salida, si va a ser en V, si va a ser en L, si va a ser en W o en... ¿Cuál es la figura geométrica que usted ve? Bueno, está bien que cuando hablemos de economía hablemos de letras, digamos, y no solo de las letras de banco, sino también de las de escribir. Lo más previsible es que ahora mismo el decrecimiento empiece a suavizarse porque la actividad empiece a incrementarse. ¿Qué va a ocurrir? El movimiento no es el mismo para todas las ramas. Por ejemplo, las comunidades autónomas que tienen turismo de masa van a tener grandes problemas, está claro, lo van a tener en la actividad turística, lo van a tener en la actividad comercial, ahí estaríamos nosotros
y las comunidades sin turismo de masa también, el transporte también va a tener problemas, es decir, depende un poco de la ponderación que en cada región tienen esas características para ver que la importancia es más grande o más pequeña. Castilla y León, ¿dónde tendrá problemas? Hombre, claramente en el comercio, también lo tendrá en el transporte y en algunas cuestiones relacionadas con la compra de bienes duraderos y, desde luego, con la fabricación de automóviles, pero no solo de automóviles, sino de todas aquellas industrias que forman parte de lo que hoy día se llaman las cadenas de valor. Hoy día una fábrica está recibiendo constantemente y produciendo, recibiendo, transformando y produciendo, y todo eso se hace de una forma global, digamos, mundial, de forma que cualquier cortocircuito a esa transmisión de productos intermedios crea problemas en toda la cadena de valor añadido. Una última pregunta, profesor, en un minuto. ¿El futuro va a traer una relocalización? ¿Habrá que innovar todavía más? ¿Cómo ve que tiene que ser esa salida? En un minuto o poco más. Bueno, sí, las grandes tendencias yo creo que se mantienen. Ahora parece que está cambiando todo. Es normal porque la situación es bastante dramática, pero al final la gran tendencia no era solo la globalización, sino que era una combinación de globalización con factores locales, de trabajo a distancia con trabajo de proximidad. Todas esas grandes tendencias se van a mantener. De momento puede que haya alguna sorpresa, algún impacto de lo que son las primeras salidas a la calle, de los primeros cambios de actividad, compras que estaban un poco atrasadas y que ahora se ponen al día, pero en el fondo las cosas van a seguir lo que ya eran las grandes tendencias en enero, digamos, o en diciembre del año pasado. Pues muchas gracias, profesor Rojo, por habernos aclarado algunos puntos de esta situación económica, crisis económica que tenemos y un poco de perspectiva de cara al futuro. Muchas gracias, profesor Rojo. Bueno, gracias y buena tarde. Buena tarde igualmente. Llevamos casi 2 meses en estado de alarma y muchas han sido las empresas que han echado una mano en la lucha contra la pandemia, contra sus efectos. Una de ellas ha sido y es Naturgy, que ha puesto en marcha una serie de iniciativas como el aplazamiento de facturas a las que se han adherido más de 100.000 personas. Naturgy lleva 8 semanas poniéndolo un poco más fácil. Todas las compañías debemos de ser conscientes de la responsabilidad que tenemos con la sociedad y contribuir con nuestro esfuerzo y con nuestra capacidad operativa. Y decidieron poner en marcha iniciativas como asistencia sanitaria por videollamada o la más demandada, el aplazamiento de facturas. Estas medidas surgen de nuestro compromiso con la sociedad y nuestra voluntad de contribuir en lo posible. También han querido reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios. Ellos se han preocupado de todos durante todas estas semanas, trabajando para que los demás pudiéramos sobrellevar la crisis sanitaria de la mejor manera posible. Por eso han regalado 1 año de asistencia a sanitarios, bomberos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En todo el país ya se han adherido más de 100.000 personas a estas propuestas. Son muy necesarias y que dan respuesta a la demanda y necesidades de la sociedad. Todavía están a tiempo de acogerse. Es muy sencilla, simplemente hay que acceder a la web www.naturgy.es y ahí verán un apartado para cada una de las iniciativas y siguiendo las indicaciones podrán acceder a todas ellas. Además, los propios trabajadores de Naturgy han sacado su lado más solidario. Todos los empleados hemos participado de manera voluntaria con donaciones que la compañía ha duplicado en su valor y hemos donado más de 1 millón de euros a través de nuestra fundación para apoyar a Cruz Roja en la compra de material sanitario contra la pandemia. Porque muchos granitos de arena pueden hacer el cambio. Esa responsabilidad social de las empresas, ese colocar a las personas, hacer que las cifras, colocarlas por delante, que hacer que las cifras no sean el absoluto, es una de las consecuencias de la frase con la que empezábamos el programa. Ningún problema económico tiene una solución puramente económica. Es ese valor añadido de la economía y de las empresas y sobre todo de las personas. Les esperamos el martes que viene a las 8 de la tarde. Disfruten de una feliz semana.